Bien, cuando gusten pueden iniciar la presentación de las sustentaciones. Profe, ¿pueden ver la pantalla? ¿Profe? ¿Profe? No se puede, no se ve nada. No sé qué le Sí, pasa. dígame. Sí se vio algo, pero se salió. Tiene que darle compartir de nuevo. Ya, ahora sí. Sí, correcto. Ahora sí. ¿Me pueden escuchar? ¿Profe? Sí, Ok. Buenas noches, profesora y respetados compañeros. Nos ha tocado hablar referente a lo que es la queloscopía y la rugoscopía. A mi compañera Vianet Sánchez, Víctor Díaz, que no se encuentra, y mi nombre, que es Yaribet Sánchez. Ok. La identificación humana es uno de los campos más abordados e investigados por la ciencia forense, ya sea para establecer la identidad de restos humanos en diferentes grados de vulneración o sospechosos de haber cometido un crimen. El proceso requiere de una combinación de recursos correctamente aplicados, la cual los resultados deben ser correctamente interpretados y presentados frente a un juez. Estos elementos han sido estudiados tanto comparativa como identificativamente, buscando detectar las características individuales y individuales que nos permiten reforzarlos como herramientas significativas. Se ha informado que tanto la queiloscopía, que es el estudio de las huellas labiales, como la rugoscopía, que es el estudio de las rugas palatinas, definen rasgos únicos para cada individuo. Por lo tanto, se utilizan razonablemente para una identificación forense. ¿Qué es la queiloscopía? La queloscopía viene del griego cheilos, que significa labios, y escopio, que significa observar o examinar. Es el estudio de características de los labios como su espesor, la disposición de la comisura, labios, huellas labiales como una forma de identificación humana. En las técnicas y análisis de los labios se tienen en cuenta varios aspectos. El grosor de los labios. El grosor de los labios es una característica que se ha desempeñado principalmente como identificador de fenotipos, de color de piel o indicador racial. Labios delgados, característica de color blanco o caucásicos europeos. En estos casos, el espacio subnasal
y la piel del labio inferior pueden ser extendidos debido al labio fino. Labios medianos, caracterizados por tener la mucosa más redonda con un espesor que oscila dentro de 8 hasta 10 milímetros con el tipo más frecuente. Labios gruesos o muy gruesos. Son labios abultados y muy voluminosos, con un cordón labial muy marcado por la eversión del borde provocado por el músculo orbicular, formando una línea blanca ondulada. Son característicos en la raza negra, también llamados labios negroides. Labios mixtos corresponden a los labios presentes en las razas orientales. Suelen combinar el labio superior delgado con el labio inferior grueso. Aquí tenemos los labios, lo que son los labios delgados, los medianos y los gruesos. Disposición de la comisura, es decir, la zona de unión lateral del labio superior e inferior se clasifican en función de la línea que queda entre los labios, trazando una línea recta perpendicular a esta. En esta tendríamos la imagen B, que es una comisura abatida ligeramente hacia abajo. La imagen la A, que es una comisura son comisuras horizontales en paralelo a la línea labial. Comisura elevada, ligeramente hacia arriba. Aquí tenemos los ejemplos, lo que son elevadas, abatidas y horizontales. Las características de las huellas labiales son. ¿Me escucha? Sí. Sí. Las características de las huellas labiales son únicas, permanentes, invariables y clasificables. Las únicas modificaciones por edad, amplitud y grosor. Permanente, cuarto, quinto mes de vida. Intrauterina, forma y localización. Invariables en su porción mucosa se recuperan después de sufrir alteraciones o patologías. Clasificables, diversidad. Clasificación del Suzuki. Tipo 1, las líneas verticales completas y líneas verticales incompletas. Tipo 2, líneas ramificadas o bifurcadas. Tipo 3, líneas entrecruzadas. Tipo 4, líneas reticuladas. Tipo 5, líneas en otras formas. Las líneas verticales, la anterior. Esa. El tipo 1, El tipo 1, las líneas verticales completas, son los surcos rectos bien definidos que corren verticalmente a través del labio y cubren toda su extensión. Las líneas verticales incompletas son los surcos son rectos, pero desaparecen sin cubrir toda la extensión del labio. El tipo 2 son las líneas ramificadas o bifurcadas. Los surcos se bifurcan a lo largo de su trayecto. Tipo 3, líneas entrecruzadas. Los surcos se entrecruzan y forman de aspa como en forma de una X. Tipo 4, las líneas reticuladas. Producen múltiples cruces, dan la apariencia de un retículo. Y las líneas en otra forma, en este caso los surcos que no se pueden clasificar en ninguno de los casos anteriores. Los tipos de impresiones labiales. Encontramos las impresiones visibles, que son las huellas labiales que se producen cuando los labios están cubiertos por barras. Convencionales, que cuando toman contacto con una superficie transmiten sus características observándose los surcos para realizar su estudio de identificación. Las impresiones plásticas
son las huellas halladas sobre sus sustancias blandas, tales como el queso, mantequillas, entre otros. Se deben considerar que las huellas entrecortadas es una impresión negativa de los surcos de la mucosa, por lo que se debe proceder en la invención de colores, impresiones latentes. Son las huellas que las eminencias labiales dejan cuando los labios están cubiertos por saliva o barras balsámicas incoloras y que se puede hacer la transferencia, no son percibidas sin los tratamientos para su revelado. La aplicación. En algunos casos en los que el autor ha evitado dejar huellas digitales, pero que se ha utilizado olla o tazas habiendo depositando huellas labiales, en la mayoría de los delitos, el delincuente deja huellas de sus labios, sus dientes o simplemente restos de saliva que son interesantes para la investigación e identificación posterior. Sus aplicaciones principales se centran en el campo de la criminología para investigar delitos en el que a partir de las huellas labiales encontradas en la escena del crimen se pueden identificar sospechosos. Las desventajas de esta técnica y que llevan a la necesidad de contratar con otros tipos de análisis criminalístico son sus características temporal y el hecho de que los surcos labiales pueden cambiar en función de la edad o de algunas patologías como la herpes labial o una queilitis actínica. ¿Qué es la rugoscopía? Este método consiste en la identificación mediante la clasificación de las arrugas palatinas por su número, forma, tamaño y ubicación. El hecho que éstas persistan toda la vida desde su aparición en el tercer mes de gestación, que sean únicas en cada persona, incluso entre gemelos, y que por su ubicación se encuentren relativamente protegidas por los labios, dientes, por las bolsas adiposas de Biot en carrillos y por los huesos maxilares, lo que hacen que sean menos afectadas por la descomposición e incineración, hace que éstas sean valiosas y aceptadas en la identificación, equiparándolas con las huellas dactilares. Las arrugas se pueden clasificar de acuerdo a su forma en las rectas, onduladas, curvas, circulares, inespecíficas, según sus bifurcaciones, en unificaciones o ramificaciones de acuerdo al largo, menor o mayor. A su vez, estas pueden ser convergentes o divergentes, dependiendo de su origen. Hay tres situaciones que dificultan la identificación, y ellas son las eminencias llanas o pobremente marcadas, cambios a la altura de las arrugas y la ausencia de patrones no complejas, pero es posible usar otros elementos como la papila incisiva, forma de rafé medio y torus palatino para ayudar al proceso. Las características de la rugoscopía encontramos la unicidad. Al ser irrepetible, solo un individuo puede tener cierto patrón específico. La inmutabilidad nunca cambia su forma ni su posición, aun siendo sometida a acciones comprensivas violentas, intencionales o no. La individualidad, aún en gemelos idénticos, presentan diferencias no notables. Perennidad, es igual antes de nacer y dispuesta a morir la persona. Ya esta era la parte de Víctor. Profe, ¿la tenemos que leer? No, ya yo tengo eso acá. Ah, bueno.
Listo, profe. Entonces ya esto lo que viene es la parte que le correspondía a nuestro compañero. Ok. Listo, profe. Bien. Y ahora, ¿cómo la quito? 1. ¿Se escucha el audio? No, profesora. No, profesora. El audio está desactivado. Y ya lo ve. Ahora sí se escucha. No, profesora, no se escucha. Para cada individuo. La glucosa aminoumbilical son cadenas largas y no ramificadas, conjunto de azúcares y variedad compuestas generalmente por una unidad repetitiva de sacáridos, azúcares dobles, con la fórmula general. La característica hidrófilo hace la referencia a las moléculas que les gusta el agua, se mantienen unidas y cerca del agua. Las palatinas se forman entre las 12 y las 14 semanas de vida intrauterina. Estas tardan más que las huellas dactilares. Cuando una vez sean desarrolladas por completo, no se modifican por el resto de la vida e incluso permanecen inalterables por mucho tiempo después de la muerte. Una ventaja que tiene la rugoscopía es que el paladar se encuentra protegido por su ubicación anatómica. En los laterales tiene las mejillas que le brindan una protección y amortiguación. Al frente tiene los labios y los dientes que le ofrecen un escudo durísimo y difícil de atravesar. Y abajo la lengua con un músculo resistente que evita un daño traumático. Los usos. Principalmente la rugoscopía se utiliza en la identificación de personas. También sirve para identificar personas fallecidas. Además, es una alternativa para reconocer delincuentes, personas con Alzheimer, extraviados o enfermos psiquiátricos desorientados. En situaciones catastróficas con muertes masivas, la rugoscopía ha demostrado que los cadáveres han sufrido daños importantes en su anatomía y los procedimientos clásicos de identificación son inútiles entre ellas. Quiere decir que es importante, ya que ha sido exitosa en accidentes aéreos e inundaciones. La odontología forense, una ciencia especializada que se encarga del estudio rugoscópico, que es aceptada como un instrumento vital para casos civiles, casos penales, perdón. Son pocos los casos en los que esta ciencia auxiliar ha decidido por juicio
y condenas criminales, pero se recomienda mantener registro odontológico a nivel mundial debido a ello. Muchas gracias. Bien, esa fue la sustentación de su compañero. Como él vive un poquito distante, se decidió que presentara su sustentación de esta manera. Bien, ¿los compañeros tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Bien, continuamos con el siguiente grupo si no hay preguntas. Sigo yo, profesora. Ok, prosiga. Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta noche voy a hablarles sobre el tema que me tocó, que es el proceso de exhumación. El proceso de exhumación se puede definir como el acto de desenterrar o extraer un cadáver de aquel lugar donde fue enterrado, cementerio, fosa o cripta. Es decir, que es el momento en el que se desentierran los restos de un fallecido, es cuando se está realizando una exhumación. Los requisitos para exhumar un cadáver son 3 requisitos. Debe haber transcurrido un tiempo determinado desde que se realizó la inhumación hasta que se pueda realizar la exhumación, de manera que todo el proceso de degradación del cuerpo se haya consumado. Compete a sanidad mortuoria de cada comunidad autónoma determinar el tiempo mínimo necesario para poder realizar la exhumación de un cuerpo, así como los cementerios en aplicaciones de las normas que tenga establecidas. Debe reunir las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas. Por esta razón, la mayoría de los cementerios no realizan esta práctica durante el periodo estival, evitando los meses de más calor. Son los familiares directos los titulares de la unidad de enterramiento, un juez o el propio cementerio por tareas de mantenimiento, quienes pueden solicitar una exhumación. El procedimiento para exhumar un cadáver. Este proceso se puede realizar de la siguiente manera: rotura de lápida o cerramiento para proceder a la extracción. Extracción manual de restos a trasladar, incluyendo féretro y adornos del mismo, restos humanos y enseres o elementos de vestuario y personales que se conserven. Los féretros y adornos del mismo se deben retirar y acopiar para su posterior traslado o vertedero autorizado. Los restos humanos, enseres o elementos personales se identificarán y se numerarán y se protegerán y prepararán para traslado en caja de restos individualizada y homologada o dependiendo del caso, se trasladarán al osario general destinado a recoger los restos cadavéricos provenientes de las exhumaciones. Gracias. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la compañera? Bien, repite por favor la parte de que no se hacen exhumaciones en invierno.
se deben reunir las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas. Por esta razón, la mayoría de los cementerios no realizan esta práctica durante el periodo estival, evitando los meses de más calor. Ok. ¿Qué hace el calor en los cadáveres o en el suelo? Entre más calor, más mal olor, más descomposición del cadáver, ¿ok? Entonces, eso de que deben reunir ciertas medidas higiénicas tienen que ver más que nada con eso. Además que se vaporizan ciertas sustancias y ciertos patógenos con el calor y eso también representa un riesgo biológico para la persona que realiza la exhumación. Ok, profesora. Ujú. Ok, ¿alguna pregunta para la compañera? Ok, el grupo que sigue, por favor. Nosotras, profesora, grupo número 3. Bien, correcto. Pueden iniciar cuando gusten. ¿Me escuchan? Sí, Marlene, se escucha. Y Marlene. ¿Me escuchan? Correcto. Pero no Muy se ve buenos días, muy buenas noches, profesora Cindy. Hoy día mis compañeras Markelis García y Iris Batista, mi persona Marlene Zamorano, vamos a hablar sobre la exposición y análisis de placas radiológicas odontológicas. En los inicios de la radiología odontológica, semana después del anuncio de los descubrimientos de los rayos X, el doctor Otto Walker von había efectuado ya la primera radiografía en sus propios maxilares. Para Marlene. realizar, utilizó una placa de vidrio normal recubierta con una emulsión fotográfica envuelta en un papel negro y chapa de goma, que colocó en la parte externa de la mandíbula. Marlene, no se ve la presentación. ¿No se ve? No, tienes que compartir la misma presentación porque si comparte la pantalla no se ve. Aquí. Donde dice compartir pantalla, usted se Sí, la de PowerPoint. Ajá. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Adelante. Ajá.
Como habíamos dicho que los descubrimientos de los rayos X por el doctor Walkenford había efectuado ya en la primera radiografía de sus propios maxilares para realizar y utilizó una placa de vidrio normal recubierta con una emulsión fotográfica envuelta en papel negro y chapa de goma que colocó en la parte externa de la mandíbula en un tiempo de exposición de 25 minutos, obteniendo un resultado bastante defectuoso y toda la escasa sensibilidad del receptor. En América, el doctor Wharton fue el primero en obtener una radiografía dental en los años 1896 utilizando cráneos humanos y desecados. Las técnicas de las radiológicas intrabucales, su nombre es radiografía intrabucal, se debe naturalmente a que la película se coloca dentro de la cavidad bucal. Según el tamaño de colocación de las películas, se pueden clasificar en procedimientos periapicales. ¿Qué hablamos cuando son procedimientos periapicales? Es una pequeña radiografía dental en la cual vamos a extender a ver todos los dientes desde el final de la raíz hasta la corona completa. Cuando hablamos también de las interproximales o de la aleta mordida, estamos hablando que son pequeñas radiografías, en este caso para valorar todo lo que son solo las coronas de los dientes. Y cuando hablamos de las oclusales, es una pequeña radiografía, en este caso placas son más grandes y la placa se muerde entre sí y la arcada superior y la inferior. Estas técnicas peripicales o retroalveolares sirven para explorar el diente en su totalidad desde la corona hasta el ápice del espacio periodontal y en el tejido óseo que lo rodea. Se puede realizar mediante dos procedimientos, la técnica de bisección y la del paralelismo. Las técnicas interproximales o de aleta mordida son muy útiles para el estudio sistemático y exploración de las caries dental. Se aprecian caries interproximales y oclusales, pero también alteraciones pulpares. Estas restauraciones desbordantes recibidas de las caries, ajuste de prótesis fijas, etc. Es un sistema, es en una misma película y se observan de regiones coronal y cervical, de que los dientes superiores e inferiores a la vez. Cuando hablamos de la ortopantomografía, es que muestra la totalidad de los dientes desde las estructuras orales y se representa en una herramienta diagnóstica de primer orden, al observar magnificando el eje vertical y transversal. Las limitaciones fundamentales de esta es la superposición de las imágenes. La principal ventaja es la baja radiación de la imagen. Mi compañera Iris. Buenas noches, profesoras y compañeros. La terradiografía Buenas, ¿se escucha? Sí, correcto, puedes seguir. Marlene, es la diapositiva 7. Ajá, correcto. La anterior. Bueno. Es que... La ortopantomografía analógica. La radiografía digital es aquella técnica radiológica que utiliza sensores digitales en lugar de una película fotográfica tradicional. La ejecución de la radiografía digital es similar a la convencional, aunque la generación de la imagen es diferente, ya que se emplea la placa de almacenamiento de imagen de fósforo en lugar de la película convencional. La placa de almacenamiento de imagen almacena 4096 valores de gris, lo que puede ser distribuido visualmente en varios valores de gris. De esta forma se puede inspeccionar un gran rango de espesor en una sola imagen. Con la radiografía digital, estas imágenes pueden ser producidas usando una dosis de radiación considerablemente menor de la radiografía tradicional.
Las radiografías dentales intraorales. En esta clase de radiografías dentales, la imagen se toma dentro de la boca del paciente. Se utilizan sobre todo para identificar casos de caries interproximales entre los dientes del paciente o problemas en las raíces de los dientes. Aunque no sea lo ideal, para facilitar su realización, a veces se lo pide al paciente que sea él mismo el que sujete la placa radiológica, que se divide en radiografía periapical y radiografía de aleta o mordida. La periapical normalmente se usan para obtener una imagen completa de la estructura de uno o dos dientes, raíz y corona. La radiografía de aleta o mordida, la placa se coloca a lo largo de la mordida del paciente para obtener una imagen completa de las coronas dentales y las coronas dentales del paciente. Se usan especialmente en los casos de las caries interproximales. La radiología. Especialidad médica y odontológica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, etc. Y para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. La placa o radiografía existe de 3 tamaños. Infantil, placa anterior fina, adulta oclusal. Debe ser impermeable a la luz y resiste a la saliva. Flexible y fácil de abrir. ¿Qué podemos obtener? Curvaturas y rarefacciones de la raíz, detección de lesiones cariosas, calcificaciones de diversas índoles, zona de reabsorción interna o externa, fracturas, lesiones periodontales y entre otros. A continuación, mi compañera Markelis hablará sobre las recomendaciones para leer una radiografía. Buenas noches, profesora, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Para continuar con el tema, les hablaré sobre las recomendaciones para leer una radiografía. Primero se debe continuar con el espacio del ligamento periodontal. Este espacio es un componente del periodonto formado por un tejido conectivo que es muy blando y vascularizado. Además, las células unen el cemento de la retícula del diente con la lámina del hueso de los maxilares. Luego se debe analizar la integridad de la cortical alveolar. En la cortical alveolar podemos resaltar el hueso alveolar, que este hueso es el maxilar o mandíbula que contiene las cuencas o alvéolos en las que se mantienen las raíces de los dientes. Luego se debe proseguir a la evaluación del hueso que rodea las piezas dentarias y se deben observar las estructuras anatómicas adyacentes. Las limitaciones del estudio radiográfico. Las limitaciones que tiene es que este estudio no determina una patología. Además, no constituye la evidencia final al juzgar un problema clínico. No revela las condiciones ni inflamatorias ni las histológicas. Además, representa un objeto tridimensional en 2 dimensiones. No brinda información decisiva del estado de los tejidos blandos. Las imágenes que se obtienen radiológicamente pueden ser hasta de un 5% de distorsión, donde generalmente la imagen es mayor al objeto. En las radiografías panorámicas se permite hasta un 20 o un 30% de distorsión o magnificación. Entre las características de una radiografía correcta. Cuando se habla de una radiografía correcta se refiere a que las piezas dentarias a analizar están en el centro de la película y se pueden analizar en su totalidad. Se incluye toda la área de los dientes, el borde de la película debe estar paralelo a la cara oclusal o el borde inicial. El ápice debe aparecer en el centro de la radiografía o a 3 milímetros del borde.
tienen un contraste y una densidad adecuados, contornos son nítidos con magnificaciones y distorsiones mínimas. No, no debe estar elongada ni acortada. Tampoco debe tener manchas ni rayaduras o huellas digitales. Como conclusión, tenemos que el trabajo que se como conclusión en este trabajo tenemos que la protección radiológica con la que se cuenta en la mayoría de los lugares son muy estrictas e incluso a veces se exigen que sean muy específicas. El objetivo de la protección radiológica es totalmente enfocada a los seres humanos, por eso se debe cuidar y protegerse contra las radiaciones ionizantes, que muchas veces los equipos médicos son altos tienen radiaciones muy altas. Los dispositivos que se utilizan actualmente son de gran, Los dispositivos que se utilizan actualmente son de gran ayuda, ya que en muchos casos se permite que las personas puedan observar lo que el médico está realizando, y los modernos dispositivos para la formación de imágenes mediante rayos X ofrecen una alta calidad en la lectura y el acceso inmediato de las mismas. Además, la reproducción en muchos casos de la dosis de radiación. Adicionalmente, los radiólogos pueden procesar las imágenes para mejorar el contraste, ampliarlas y distribuirlas ágilmente. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Bien. Continuamos entonces con el último grupo. ¿El último grupo no está presente? Sí, profe, ya estoy buscando. Ok. Profe, ¿se lo puedo enviar para que usted lo comparta, por favor? Sí, claro.
Listo, chicas, pueden empezar. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Alto y claro. Sí. Bueno, muy buenas noches, profesora, compañeros. En esta oportunidad, mi compañera Paula Muñoz y mi persona, Sujeiris, le vamos a hablar sobre la fotografía forense dental. Odontología forense, antes de pues definir lo que es fotografía forense dental, les voy a hacer pues una breve introducción sobre la odontología forense, que es la rama de la odontología que trata de la presentación apropiada de los hallazgos dentales en interés de la justicia, del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración. La identificación de los seres humanos se constituye en un pilar fundamental de la civilización, ya que las sociedades pasadas y presentes exigen y tienen derecho a tener una identidad, ya sea en vida o pues ya sea en el peor de los casos, pues ya muerto. En el contexto forense, el desarrollo en el contexto forense, en el desarrollo dental es útil en la asociación de la edad cronológica con la edad biológica de un individuo, de acuerdo con los cambios que ocurren en el desarrollo de las distinciones temporal y permanente antes del proceso de erupción, de los cambios morfológicos causados por desgastes y patologías dentales que ocurren después de la erupción y por cambios histológicos relacionados con la edad de cada paciente. Fotografía forense. La fotografía forense es aquella que se define como aquella disciplina de la criminalística que tiene como propósito obtener un documento objetivo e imparcial, fijo y inmutable, en el cual se aprecia el más insignificante detalle que hubiera pasado de ser percibido a los humanos. La fotografía se convierte así en exacta y precisa, en un elemento auxiliar valiosísimo en la investigación científica de los delitos. La fotografía forense dental es la técnica fotográfica que se ha aplicado en la medicina forense con gran éxito. Es básica para un mejor registro, ya que al aplicar sus técnicas es posible captar detalles que a simple vista resultarían inadvertidas en el momento del estudio. Su aplicación es fundamental, ya que toda ficha de identificación de un sujeto vivo o de un cadáver debe incluir la fotografía bucodental. La fotografía fundamental es para la identificación odontológica. Norma anterior. Las piezas dentarias superiores se deben encontrar en oclusión con las piezas dentarias inferiores. Se tienen que registrar las caras labiales desde el primer premolar izquierdo de ambas arcadas. Norma lateral derecha. Los dientes superiores deberán estar en oclusión con los inferiores. Es adecuado tratar de registrar desde el segundo premolar hasta el segundo molar y de ser posible hasta los terceros molares superiores e inferiores del lado derecho. Norma lateral izquierda. Se debe aplicar la misma técnica anterior con la diferencia de que ésta se registra al lado del izquierdo. Norma palatina.
El propósito es registrar las caras palatinas y los oclusales, así como las arrugas del paladar. Norma lingual. Esta registra principalmente las caras linguales y oclusales de los órganos dentarios de la mandíbula. Características generales de los dientes. 1. Corona. Esta porción se sobresale por la encima de las encías. La corona del diente tiene 5 caras: la cara medial, lingual o palatina, cara opuesta de la vestibular llamada lingual para los dientes inferiores por la proximidad de la lengua, y la palatina para los dientes superiores próximos al paladar. La cara lateral vestibular dirigida al vestíbulo de la boca o externa al plano coronal. Cara mesial, cara proximal o interdental en cada diente, más cercana a la línea medial o plano sagital. Cara distal, cara proximal o interdental en cada diente, más lejana de la línea media o plano sagital, contraria a la mesial. Cara distal, cara próxima o interdental en cada diente, más lejana de la línea media o plano sagital, contraria a la mesial. Cara incisal o inclusa, caras que contactan con los dientes del maximilar opuesto durante el acto de cerrar la boca. En los incisivos y caninos se denomina incisal en los premolares y los molares se denomina oclusal. Cuello es la parte del diente en la que une la corona de la raíz y es abarcada en la encía. Raíz es la porción del diente que se encuentra en el alvéolo. Análisis dental. Del material dental recolectado, el odontólogo forense estudia sus características con el fin de encontrar características individualizantes que ayuden a la identificación del individuo. De modo que en ocasiones es el único indicio en condiciones de ser analizado. Los dientes constituyen la principal evidencia para la generación de un perfil de identificación de ser necesario. Gracias. Correcto. ¿Tienen alguna pregunta para las compañeras? ¿No tienen dudas? ¿Algún comentario en general sobre las exposiciones del día de hoy? Bastante completa, profe. ¿Quién me habló?
¿Cómo así, profe? Mi voz, Ananías. Ya, disculpe. Bien, jóvenes, si no tienen ninguna duda, entonces más tarde, como a las 11:30, les envío los enlaces del examen. Y bueno, recuerden que tienen los proyectos finales para la siguiente semana. Los que ya lo tienen lo pueden ir entregando y si no, pues en la plataforma está la fecha última de entrega. Hola, profe, buenas noches. Hola, José. ¿Cómo está? Bien, gracias a usted. Bien, gracias. Profe, una consulta. ¿Para esta semana tenemos taller o ya sería hasta la entrega de los No, creo que era el vocabulario nada más. o que es el último? Ajá. Y de Ok. ahí entonces el proyecto final. Pero quiero que le dejo otro. ¿Cómo? Si quiere yo le dejo otro taller. No es preguntando por si, como cada semana siempre hay un taller y Sí, demás, pero uno. esta vez, recuerde que la semana pasada les dije que yo les iba a subir el taller, pero de hecho ya hay algunos compañeros que revisé que lo entregaron, pero en realidad era para esta semana, para la otra semana. Profe, el examen tiene un lapso de 24 horas, así como, porque lo va a subir más tarde, por eso, por la hora o... Eh, bueno, digamos que el lunes a mediodía. Ah, sí, porque es que por la hora que lo va a subir, por eso le pregunto. Como mucho no vamos a estar despiertos. Qué bendecidos. Entonces el lunes a mediodía para... Ah, bueno, perfecto, sí. Listo, ¿alguna otra duda? El sábado que viene tenemos clase o no. Tienen que hacer sustentación de su proyecto, ¿no? Es que dice 26, no entiendo si es para el 26 o es para este sábado que viene. Ya te confirmo.